la mañana con 10 minutos. A ver, hay cosas que muy poco sabemos en Bolivia. Hay que ser experto, por ejemplo, en lo que acabo de hablar, informática con Antonio Costas. Hay que ser experto y cuando no eres experto te dedicas a las preguntas. Hay un tema en que hay muy pocos expertos, les diré, y es el tema portuario. ¿Por qué? Porque no tenemos mar, porque no tenemos puertos. Seguramente en Santa Cruz, ahí en Puerto Quijarro, tienen algún conocimiento, o en Puerto Almacén, en el Beni, algún conocimiento, pues poco, pero contacto directo con el mar. Sí, hay gente boliviana que se va a Arica, porque tenemos ahí por el Tratado de 1904, una serie de ventajas, y entonces tenemos un lugar, etcétera, etcétera, pero de puerto a puerto, mire, a mí háblenme que es un puerto y lo único que vería en mi horizonte son 2 yates hermosos donde yo me subo con una compañía, ahí nada más, ahí se acabó. Pero es mucho más que eso, mucho más que eso. Pero lo que sí sabemos un poquito es el Tratado de 1904 con Chile, donde Chile nos dio una serie de ventajas teóricas. Algunas se cumplen. El manipuleo en puertos, el transporte, etcétera, eran de costo cero para los transportistas, hasta que se metió la ASPB. Y la ASPB es la administradora de los puertos, precisamente son bolivianos. Y ahí se les ha ocurrido encarecer, cobrarle al transportista una serie de tarifas por el manipuleo de una carga que no la hacen ellos. Para hablar del tema mejor, vamos a saludar a don Antonio Jáuregui, que es el gerente general de la Cámara de Comercio. Señor Jáuregui, ¿cómo le va? Gustavo Jáuregui. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día, un saludo, un gusto estar nuevamente contigo y un saludo a través tuyo y de este medio también a toda la población. Bien, en este instante estamos recibiendo noticias sobre los descuentos que se hacían, etcétera, etcétera, pero los transportistas bolivianos están pagando el pato de la boda, como dirían vulgarmente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cuál es el lío que se está generando en esta situación? Claro que sí, Mario. En realidad, los que pagan este costo son los dueños de la carga boliviana que pasa por el puerto de Arica y de alguna forma también, pero se ven perjudicados todos los operadores del comercio exterior boliviano, incluidos los medios de transporte terrestre también. ¿Qué es lo que ha sucedido? El puerto de Arica ha decidido ya hace un poco más de un año atrás cobrar cero, es decir, no tener ningún costo cuando se hace un despacho directo de contenedores, sea de 20 pies o de 40 pies. Esos son los dos tipos de contenedores que pasan por el puerto. Y despacho directo se llama aquel que cuando bajan los contenedores directamente del barco en el puerto, bajan directamente a las unidades de transporte, es decir, a los camiones, ¿no? Entonces, ese despacho directo, tanto para contenedores de 20 pies como de 40, el puerto de Arica decidió cobrar cero y se mantiene y se ratifica hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Nuestro representante en puerto, representante de todos los bolivianos, del Estado boliviano en el puerto, que es la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, ASPB, ha decidido a partir del mes de junio poner en vigencia nuevamente, porque ya lo tenían, por supuesto, anteriormente en vigencia, un cobro de 36 y 46 dólares respectivamente para contenedores de 20 y 40 pies. ¿Qué significa esto? Que la ASPB no está pagando ningún costo al operador, al que hace el trabajo en el puerto, que es esta empresa chilena que se llama Terminal Puerto Arica. Sin embargo, una entidad que representa al Estado boliviano le cobra al empresario boliviano por representar en el puerto ese costo. Entonces, definitivamente estaríamos hablando de que se está pagando por un costo de burocracia en el puerto de Arica, y lo cual, por supuesto, encarece el comercio exterior boliviano y llama la atención que en una etapa de crisis sanitaria y crisis económica, donde todos los bolivianos estamos trabajando y buscando propuestas y medidas para poder reactivar la economía, pues una entidad nada menos representante del Estado
pues vaya en contrarruta a esas determinaciones y más bien encarezca el comercio exterior boliviano, restándole competitividad y por supuesto yendo en contra de esa reactivación que todos esperamos, Mario. Ajá, a ver, quiero hacer un pequeño ejercicio para que la gente nos entienda, porque ahorita la gente está diciendo, ¿cómo no van a pagar? Tienen que pagar, pues. A ver, ejercicio. Yo, que soy importador, me voy a la China, está de moda, y de la China me traigo tela para confeccionar uniformes. Me traigo tela, todo lo pongo en un contenedor y lo despacho por barco. El barco llega a Arica. De Arica, el ente portuario de Arica, que es chileno, saca ese contenedor y lo pone en un camión. Y el camión lo trae hasta Bolivia, pagando obviamente aduana. No, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero de pronto los diestros de la ASPB dicen, no, si usted saca ese, tiene que pagarme $46. Así es lamentable eso porque nosotros como bolivianos, como empresarios bolivianos, no tenemos el contacto directo con el operador del puerto, es decir, el que te brinda el servicio. Porque si fuese así, si el empresario boliviano tuviese el contacto directamente con esta empresa chilena, en esta operación que tú has hecho el ejemplo, no pagaría nada. Es decir, la empresa chilena no le cobraría nada al empresario boliviano. Sin embargo, como tenemos un representante del Estado boliviano en ese puerto, por el Tratado de 1904, del cual tú hiciste mención al inicio, ese representante, que es el que le paga en realidad el servicio a nombre de los empresarios bolivianos a este operador portuario, nos cobra a los empresarios, pero la empresa chilena no le cobra a ese representante, a esa entidad pública que es ASPB, por ende el dinero se está quedando recaudado en la empresa Administración de Servicios Portuarios Bolivia y ellos no estarían pagando, es decir, los chilenos no nos están cobrando, sin embargo una entidad pública boliviana sí lo está haciendo, lo cual por supuesto, como te decía, es totalmente inentendible, no se comprende, y mucho más en esta etapa en la que estamos viviendo, donde todos estamos trabajando por la reactivación económica. Ajá, pero bien, ok, yo me pongo en el lado del Estado y diría, si tenemos un administrador de puertos bolivianos allá en Arica que vea nuestros intereses y estamos viendo que los chilenos cumplan el Tratado de 1904 y pues les damos un servicio. Es verdad, da un servicio a SPB a los que importan y a los transportistas. Por ahí agarran y dicen, sí, miren, les damos esto, esto y esto, y eso vale $46 o nada. Hay que ser claros en eso, Mario, y eso lo hemos discutido muchas veces con la administración pública, con la SPB. No hay un servicio de valor agregado que sea palpable para el empresario boliviano, por el cual el empresario debería sentir que está cubriendo un costo. Es decir, no existe un servicio palpable. La Administración de Servicios Portuarios Bolivia tiene una oficina central aquí en la ciudad de La Paz, sede La Paz, donde tiene además la mayor concentración de personal, no es en el puerto, y tiene una oficina en el puerto que básicamente lo que hace es recibir un documento, procesarlo y ponerle un sello boliviano de parte de esa entidad pública. Es decir, no existe un verdadero valor agregado en ese servicio. Entonces, es algo que nosotros hemos venido observando ya hace mucho tiempo atrás, tanto así que como Cámara Nacional de Comercio éramos miembros del directorio de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia por normativa. Sin embargo, el año 2015, por decisión gubernamental, se ha emitido un decreto supremo donde lo han vuelto una entidad, una empresa pública estratégica y nos han sacado al sector privado de ese directorio, donde por lo menos podíamos hacer ese contrapeso para poder generar justamente una mejora en ese servicio, si valga la denominación, se puede brindar en los diferentes puertos bolivianos y darle un verdadero valor real y volverlo competitivo al comercio exterior boliviano, que esa debería ser la función del Estado.
coadyuvar con el sector empresarial privado para volver nuestro comercio exterior mucho más competitivo. Lamentablemente eso no es lo que ocurre y todo el servicio como tal lo brinda una empresa chilena por decisión, por supuesto, del Estado chileno, que ha concesionado ese puerto a una empresa privada chilena, pero nos llama la atención justamente esas decisiones donde más bien la empresa privada chilena está queriendo dar algún beneficio al empresario boliviano, porque sabe que el empresario boliviano es importante en ese puerto. No olvidemos que el 75% de la carga que se moviliza en ese puerto, que son aproximadamente 2.5 millones de toneladas al año, el 75%, es decir, cerca de 2 millones de toneladas, es carga boliviana. Entonces, ellos están conscientes de que ese puerto vive y subsiste y se genera empleo y toda la dinámica económica gracias a la carga boliviana. Por eso es que se está generando ese tipo de beneficios. Sin embargo, nos llama la atención que una entidad que representa al Estado boliviano, nos representa a todos los bolivianos, pues vaya en contra de ese tipo de beneficios y en contra del comercio exterior boliviano. Bueno, y además me imagino que hay diferencias cualitativas en la carga, porque un container paga, de acuerdo a su tamaño, $46, ya sea unos plasmas espectaculares de televisión, o también puede ser bienes de capital, qué sé yo, cosas para fabricar en Bolivia. ¿No hacen diferencia en eso? Ninguna. El contenedor, ellos lo ven como una unidad un medio de transporte, entonces es indistinto lo que venga dentro del contenedor. Bien, ¿qué posibilidades de diálogo hay y cuánto encarece la operación a quien importa cosas desde el exterior, legalmente me imagino? ¿Cuánto le implica $46 por un container? ¿Va a encarecer las cosas acá? ¿Mucho? ¿Poco? De todos modos, ¿el usuario final es el que va a pagar al final todo? Sí, bueno, en realidad tiene varias implicancias y nosotros hemos cuantificado que esto encarecería cerca de $400,000 anuales solamente por este costo, ¿verdad? O sea, porque hay otros costos adicionales que el flete de transporte terrestre, el flete de transporte naviero, es decir, hay una variedad de costos que implican al comercio exterior. Sin embargo, solamente por este costo que la SPB ha decidido poner en vigencia, estaríamos hablando de cerca de $400,000 anuales. Y algo importante, te hablaba de varias implicancias, es justamente el desincentivo al comercio formal. Nosotros sabemos que hoy por hoy tenemos una actividad informal en Bolivia de cerca del 80%, es decir, y esa actividad informal es la que no contribuye justamente al Estado, no contribuye al erario nacional, por ende no está generando tributos, ya sea en impuestos internos o en aranceles, y tampoco está generando empleo para los bolivianos. Entonces, empleo digno, por supuesto, que es el que todas las familias quieren. Entonces, ese tipo de implicancias son muy complicadas porque estaríamos con esto desincentivando lo formal e incentivando más bien el comercio informal. Sabemos que los altos índices de contrabando que se están manejando en Bolivia también vienen a afectar la actividad formal y les restan competitividad a nuestro mercado nacional respecto a los países vecinos. Entonces, creemos que este tipo de medidas realmente no solamente van en desmedro de los empresarios que están haciendo importación, sino en general tiene implicancias muy negativas para toda la economía. Y ese tipo de cosas son las que nosotros, como Cámara Nacional de Comercio, hemos representado justamente a la ASPB y al directorio de la ASPB, que está compuesto por entidades públicas, son 5 ministerios del área económica que componen ese directorio. Hemos comunicado nuestras observaciones a los miembros del directorio, al presidente del directorio, que es el viceministro de Política Tributaria, pero lamentablemente no hemos recibido una respuesta positiva como para que repiensen este tipo de medidas, y más bien nosotros les hemos propuesto que hagamos mesas técnicas de trabajo para pensar propuestas que más bien vayan a coadyuvar a que se genere mayor dinámica del comercio exterior, que es lo que en definitiva apoyaría a la reactivación económica.
pero no hemos recibido una respuesta positiva. Es por eso también que hemos tenido que acudir a los medios, lo cual creemos que realmente no es la forma. Debemos trabajar hoy por hoy de forma articulada, el sector público, el sector privado, para darle mayor certidumbre a los bolivianos. Bien, en todo caso, sí te iba a preguntar de quién depende todo esto. He estado para la entrevista viendo quién maneja a SPB en Arica y me he enterado que era él era viceministro de Defensa del Consumidor y alguien muy ligado al presidente Arce, trabajó seguramente con él en algún momento y conoce de puertos tanto como yo sobre la reproducción del ornitorrinco en cautiverio. Tengo esa impresión, en todo caso. Depende entonces de Economía y Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas a SPB y entendemos que no hay ningún avance de diálogo. Sí, y eso además que es algo que también en su momento nosotros lo habíamos observado, el hecho de que la cabeza de la institución esté justamente con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, justamente lo que hace es ratificar esa esencia y esa naturaleza de recaudación, porque no olvidemos que pues el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene a la Aduana Nacional, al Servicio de Impuestos Nacionales, y ahora la SPB, pero como entidades recaudadoras, y creemos que la función y la naturaleza de una entidad como la Administración de Servicios Portuarios Bolivia no es una naturaleza de recaudación, sino ha nacido justamente por el Tratado de 1904, más con una razón de hacer cumplir lo que es el libre tránsito de las mercaderías bolivianas por los puertos chilenos. Esa es la función que debería cumplir y también generarle certidumbre al operador de comercio exterior para que haga su gestión portuaria mucho más eficiente en costos y en todo lo que tiene que ver con justamente el proceso de la importación y la exportación de mercaderías por el puerto. Sin embargo, no cumple esa función. Creemos que por naturaleza la cabeza más bien de esa institución debería ser el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quien es el que debería velar justamente por esa naturaleza y esa esencia que debería tener esa entidad. Ajá. Bien, te saco del tema, a ver si te animas ya para el final una cosita pequeñita nomás para que puedas hacerme un diagnóstico de la Cámara, o sea, de sus componentes, de los miembros, cómo le están pasando. Bueno, pues Mario, la verdad es de que a pesar de los informes que supuestamente muestran mucha positividad sobre el tema de la economía, creemos que todavía no se ha reactivado definitivamente. Se está dando algunos indicadores positivos, por supuesto, porque estamos midiéndolos en función y comparándolos con el primer semestre de la gestión 2020, que todos los bolivianos sabemos, porque todos lo hemos vivido, ha sido un semestre realmente de los peores de los últimos 30 años, es decir, no ha habido actividad, han habido medidas de confinamiento y por supuesto cualquier cosa que se mida con ese periodo, pues cualquier cosa va a ser mejor. Sabemos que hay indicadores positivos por el efecto rebote de la economía, pero no así por las medidas económicas que nosotros entendemos que se debieron implementar en esta etapa. Seguramente, si hubieran implementado medidas más eficientes de corto, mediano plazo, hoy estaríamos viendo mejores indicadores para la economía. Creemos que este año nosotros habíamos calculado que más o menos vamos a crecer en el 4.5%, pero en efectos netos, si hemos decrecido cerca al 10% en la gestión 2020 y vamos a crecer cerca al 5% en la gestión 2021, en efectos netos todavía tenemos un efecto negativo del 5%. Y eso es importante hacer notar a la población porque si no se generan falsas expectativas. Entonces, y al final del día son todas las familias bolivianas las que sienten y palpan mejor con su termómetro, que es el bolsillo, y creemos que existe mucha actividad informal en las calles y esa es la mejor muestra de que lamentablemente la actividad no se ha terminado de reactivar y necesitamos implementar medidas económicas efectivas y de impacto para lograr mejores indicadores económicos y mejor certidumbre para los bolivianos. Bien, Gustavo, te agradezco mucho este contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo, Mario, y un saludo a todos los bolivianos. Gracias, pausa.